paso rápidamente a pedir a mis compañeros de Chile, Perú, Ecuador y Colombia que hagan una breve intervención sobre sus objetivos en relación con sus países. En primer lugar, Chile, Felisa Córdoba y Nelson Gormaz, cuando queráis. Bien, muy buenas tardes en Chile. Quisiéramos saludarlos y además dejarlos invitados para las siguientes iniciativas que se van a establecer en el marco del convenio con IAP Academic Network. Nosotros pertenecemos a la Universidad Finisterre. En mi parte soy académico de la Facultad de Negocios de la universidad y director de planificación estratégica de la institución. Y como universidad quisimos ser parte como importante de este proyecto académico en el cual queremos compartirlo y hacerlo crecer en conjunto con las distintas universidades e instituciones que están incluso enmarcadas en este acuerdo. Quisiera dar el paso a Felisa, que es mi compañera de trabajo acá en la universidad, que también se presente y que los deje invitados también a participar en las siguientes actividades. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otras ocasiones. Bien, muchas gracias Nelson. Estimados y queridos colegas del IAP, Felisa Córdoba, directora de la Escuela de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Finisterre. Quería en estos breves minutos hablar de algunos pequeños hitos que han significado un aporte a mi vida académica con los workshops del IAP. Kaplan mejoró mis actividades docentes en los cursos de estrategia empresarial que yo dicto. El profesor Datar me ayudó en el design thinking y con la incorporación de herramientas de diseño y el storytelling. El profesor Akash me dio ciertas herramientas para manejar proyectos complejos que permitió mi actividad de investigación en puertos en Chile. Y por qué no decirlo, el profesor Masur, con su ayuda en los métodos de enseñanza-aprendizaje, me ha ayudado también a enfrentar la educación del siglo XXI. En Chile vamos a promover las iniciativas dentro de las instituciones chilenas de educación superior introduciendo el IAP Academic Network, los IAP Talk y también generando una comunidad comprometida con el IAP, Alumni IAP. Por otro lado, también vamos a generar puentes en la creación de esta comunidad académica en torno al IAP Academic Network y también queremos impulsar proyectos multidisciplinarios e interdisciplinarios entre nuestras instituciones y también con América Latina y con Europa. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Felisa, Nelson. Pasamos a Perú. Osvaldo. Buenos días con los que están presentes de Latinoamérica, buenas tardes, buenas noches con los demás. Mi nombre es Osvaldo Morales, yo soy profesor investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de San. Voy a tener el gusto de ser embajador en el Perú y básicamente voy a promover las actividades. Yo solamente quiero decirles que los invito a todos los profesores que nos acompañan a vivir la experiencia, ¿no? Esta semana en Harvard creo que cambió mi vida académicamente y de manera personal, ¿no? Y simplemente voy a promover los eventos y tratar de coordinar la red en Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Perú, Osvaldo. Ana María Novillo, desde Ecuador. Hola, buenos días, buenas tardes con todos. Mi nombre es Ana María Novillo, embajadora de Ecuador y desde la Escuela de Empresas de la Universidad de San Francisco de Quito, en donde trabajo como directora desde el 2005. Apoyamos con entusiasmo proyectos referentes y que están alineados con nuestro propósito, que es crear riqueza profesional. Conozco de cerca la historia y evolución de IAP, soy alumni como muchos de ustedes, y creo que sin duda las iniciativas de IAP se conjugan de forma ideal con este propósito de crear riqueza profesional. Creo que todos compartimos eso y por eso estamos el día de hoy aquí. Nuestro objetivo desde Ecuador es difundir todos los eventos que haga IAP y alrededor de 3 o 4 charlas virtuales locales que organizaremos para potenciar la participación y fortalecer esta linda red. Queremos además promover el involucramiento de alumni IAP a través de las membresías. Les invito para quienes aún no lo han hecho que lo hagan. Y también que participen en actividades organizadas por la red o cualquier otra iniciativa que incluso puede salir
y se origine de estos encuentros. Espero que este sea el inicio de muchos otros eventos más y muchas gracias por compartir hoy con nosotros y bienvenidos. Muchas gracias, Ana María. Y por último, Angelina Cabezas desde Colombia. Angelina. Bueno, un cordial saludo para todos. Les doy mi más cálida bienvenida desde la ciudad de Cali, Colombia. Mi nombre es Angelina Cabezas Bejarano, soy economista, magíster en administración, candidata a MBA, empresaria del sector industrial en la compañía Osh Chemical Products y estoy aquí porque soy una orgullosa embajadora por Colombia en el programa IAP con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia. Nuestras sociedades se deben transformar con mayor dinámica y esto se logrará únicamente si unimos nuestros recursos y capacidades. Y el IAP se convierte en uno de ellos, al servicio de todos nosotros, los académicos, investigadores y profesionales que queramos ser parte de esta transformación. Es por ello que les invito a todos ustedes a participar activamente buscando sus propios espacios dentro del programa, a contribuir con su aporte para que las metas de nuestras regiones y nuestros países se cumplan. En el caso de nosotros, los embajadores, esa será la labor más importante, ser facilitadores de conexión para que sus sueños y el de nuestros países se conviertan en una realidad, porque todos juntos en el IAP somos un propósito. Muy bien, muchísimas gracias, Angelina. Muchísimas gracias, compañeros, porque teníais escasamente 12 minutos y los habéis cumplido a rajatabla. Es una verdadera satisfacción tener compañeros que, además de ser amigos, son disciplinados. Y es un orgullo teneros como compañeros y tener las universidades y las instituciones que hay detrás, porque esto demuestra la potencia que tiene nuestra red y las posibilidades de colaboración y de colaboración con la sociedad que están implícitas también en los objetivos de la red. Bueno, pasamos entonces ya a lo que es el núcleo de este acto, que es la universidad como agente del cambio hacia los ODS, ¿no? Han pasado 5 años desde que se lanzó este programa y yo creo que tenemos ya una cierta masa crítica para evaluar el grado de progreso en esta agenda hacia el año 2030. ¿Dónde están las brechas? ¿Dónde hay más oportunidades? ¿Dónde hay más potencial? Y anticipar el valor tan importante que tiene la universidad en cuanto a crear conocimiento, investigar y liderar ante la sociedad buena parte de los cambios. Para ello contamos con 3 expertos de enorme capacidad y de enorme experiencia. 3 profesores, el profesor Benayas, el profesor Lumbreras y el profesor de la Fuente, que voy a pasar a presentar rápidamente también por mor de cumplir el calendario que tenemos, ¿no? El profesor Benayas es catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y por tanto muy próximo también a nosotros. Él ha sido vicerrector también durante un cierto tiempo del campus y de la calidad ambiental dentro de la Autónoma. Ha participado en la creación del grupo de trabajo sobre medio ambiente y sostenibilidad en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y ha participado en numerosas comisiones técnicas del Ministerio de Educación sobre responsabilidad social y definición de indicadores de evaluación de la sostenibilidad en las universidades latinoamericanas, con lo cual él verdaderamente conoce y ha participado en estudios con una amplia cobertura en las universidades de 10 países latinoamericanos. Es una persona de enorme prestigio y a quien verdaderamente agradezco de nuevo, Javier, tu presencia aquí. Nos acompañan Alejandro Lafuente, creo que lo tenemos. Alejandro, hemos tenido también un problema logístico con la hora de inicio por el cambio de hora en Europa. No sé si tenemos a Alejandro. Estoy aquí, estoy con ustedes, sí. Alejandro, discúlpanos, ha habido una cierta confusión en la logística, pero los cambios de hora afectan a la salud probablemente y a la estética en las convocatorias. Discúlpanos, ¿no? Alejandro Lafuente es catedrático Robert Woods BIS de Historia y Economía de América Latina.
así como de estudios afroamericanos en la Universidad de Harvard. Es director del Afro-Latin American Research Institute de la Universidad de Harvard. Es historiador de América Latina y por tanto conoce muy bien el espacio principal de este evento, y ha trabajado anteriormente en la Universidad de Pittsburgh, en la del sur de Florida y en la Universidad de La Habana, ¿no? Ha publicado numerosos trabajos sobre raza, esclavitud, y ha impartido cursos y publicado en diferentes países, ¿no? La verdad es que es un privilegio tenerte aquí también, y tenemos in person not, pero llegando, aunque tenemos grabada parte de su intervención, al doctor Lumbreras, que él es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, de Ingeniería de Medio Ambiente, y que ahora es profesor visitante en Harvard, en la Escuela de Salud Pública. Ahora físicamente está allí en Harvard, representa a España también en el grupo de trabajo del Convenio de Ginebra sobre modelización y evaluación integral de la calidad del aire, y es coautor de numerosos libros y artículos sobre temas principalmente medioambientales. Con lo cual, con estas tres prestigiosas personalidades académicas tenemos cubiertos prácticamente los 17 objetivos, que por cierto comentábamos antes que es una materia que daría lugar a 17 actos como este, pero bueno, tenemos que empezar, y seguramente, Raquel, esto tenemos que decidirlo, deberemos de seguir continuando en el futuro con algún tema, ya profundizando en alguno de ellos, ¿eh? Bueno, entonces, hecha esta introducción, hemos dividido esta parte en la contextualización de los ODS, en primer lugar. En segundo lugar, ver iniciativas, experiencias académicas con impacto, con objeto de sacar lecciones aprendidas. Y por último, pues ver un poco cuál es el papel en el debate del papel de profesores, investigadores y universidades, ¿no? Siempre con una orientación muy práctica. Os confieso que en una pequeña y rápida encuesta que he hecho entre mi entorno, pues reconozco que el concepto de ODS no es un concepto bien asumido. Hay una connotación geoestratégica de alta política que yo creo que lo ha alejado del ciudadano medio, ¿no? Y es simplemente una transmisión. Entonces, lo que os pediría también, pues es eso, el tratar de compartir y divulgar todo lo posible. Y en ese sentido, pues paso a haceros unas preguntas, ¿no? A Javier, por ejemplo, sobre los objetivos del milenio, ¿qué representan los ODS? ¿Dónde estamos? ¿Hemos progresado? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué perspectiva? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero buenos días y buenas tardes a todos, a muchos conocidos de Costa Rica, de Chile y de Colombia y de muchos países. Encantados de compartir este rato con vosotros. Y quizá la reflexión que acabas de hacer, Ángel, yo creo que es muy importante. Y es en educación esto de utilizar siglas, parece que estamos jugando a los espías. Y creo que uno de los problemas para comunicar bien el tema de la sostenibilidad es quizá no deberíamos hablar de ODS, porque eso hace que nos movamos demasiado en un ámbito poco transmisible a nivel educativo, ¿no? Y luego, yo un poco para contestarte, sí me gusta, sé que estoy hablando ante convencidos. Es uno de los grandes problemas que tenemos los que trabajamos en temas de sostenibilidad. Y es de que no llegamos a los no convencidos, sino que llegamos a los que ya, de alguna forma, están empapados de este tema. Pero si me vais a permitir, para darle un sentido, una pequeña metáfora, porque creo que sirve mucho para que vosotros lo podéis contar pues a gente próxima. Hay gente que me ha dicho, oye, me ha servido muy bien para contárselo a mis hijos. Bueno, pues de alguna forma imaginar unos estudiantes que empiezan a compartir, van a estudiar a una ciudad, de distintas ciudades, y empiezan a compartir un apartamento, una vivienda, ¿no? Al principio se llevan muy bien, es decir, tienen una relación excelente, pero poco a poco la relación se va deteriorando. Cada uno se encierra en su casa y cada uno en su casa, en su habitación, empieza a estar muy cómodo en su habitación, pero los espacios comunes
los empieza cada vez abandonando, dejando, se acumula basura, se empiezan a deteriorar, empieza a haber goteras, empieza a aparecer cucarachas, empiezan a aparecer ratas. Bueno, pues este símil es lo que está pasando en nuestro planeta, es lo que está pasando en nuestros países, es lo que está pasando en nuestras ciudades, incluso me atrevería en nuestras universidades. El espacio común cada vez tiene más problemas, cada vez tiene más riesgos y cada vez los estamos notando de forma más continua. El virus es un indicador de que nuestra casa común, que es el planeta, la tenemos totalmente olvidada. Entonces, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Son el salvavidas. Son el elementos que han permitido a 180 y pico países ponerse de acuerdo para intentar salvar o resolver los grandes problemas o los grandes retos que tiene esa casa común. Es un salto muy importante con respecto a los objetivos del milenio, porque los objetivos del milenio eran fundamentalmente sociales. Eran 8, había 6 sociales, 1 ambiental y 1 de creación de redes y de paz, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible implican que ponemos a la dimensión social con la ambiental y la económica al mismo nivel. Hay 5 objetivos sociales, 5 ambientales, 5 económicos y 2 de paz y de relaciones. Creo que ahí está el gran cambio. Y además, la otra cosa fundamental es de que no solamente son objetivos para los países en vías de desarrollo, sino que ponen también una tarea importante a los países desarrollados para que ayuden a aquellos que están en vías de desarrollo. Por lo tanto, es ese salvavidas. También voy a decir que no es una varita mágica, es un salvavidas que está un poquito pinchado. Hay gente que lo critica porque no es perfecto, tiene elementos que son muy criticables, estos o de ese, pero ahora mismo es el salvavidas que nos puede permitir situarnos en el 2015 al menos mucho mejor que hemos entrado en el 2025, mucho mejor que hemos entrado en el 2015. ¿Y dónde están las universidades en ese marco? Las unidades son claves, es decir, que pensar que los estudiantes que tenemos ahora en las universidades van a ser los líderes tanto de las instituciones públicas como privadas en las próximas décadas. Si ahora no les formamos con estos objetivos de sostenibilidad, estamos perdiendo una gran oportunidad de cambiar radicalmente la sociedad. Por eso las universidades son, de alguna forma, el faro, el elemento transformador más importante que tiene ahora mismo cualquier país y cualquier sociedad para introducir estos cambios. La verdad que en España las universidades han apostado muy fuertemente, las universidades están haciendo de líderes de estos procesos y por las señas que tengo, aunque en Latinoamérica ha surgido un poquito más tarde, creo que también están empezando a despertar, están empezando a engancharse y yo creo que en todo el mundo pueden ser los agentes sociales más importantes para producir estas transformaciones. Muy bien. Vamos a dar paso a un vídeo del profesor Lumbreras que nos comenta el papel de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, el SDSN, porque es una herramienta de apoyo que nos parece francamente muy útil. Esta Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, SDSN, ¿qué es lo que nos puede aportar a los profesores, que son los principales constituyentes de la Academic Network? Muy bien, pues nada, muchas gracias Ángel y gracias a IAP por la invitación. Es un placer estar con todos vosotros y enhorabuena también por todo el trabajo que estáis haciendo y por la extensa red, ¿no?, de más de 1.500 personas que tenéis y es, yo creo, bueno, es un lujo participar aquí con vosotros, así que gracias por la invitación. Y a ver, bueno, como me habrás presentado ya, yo soy profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y ahora estoy de profesor visitante en la Universidad de Harvard, pero colaboro mucho con esta red, ¿vale? Pero yo no soy parte de la red. Entonces, la red es una red que está auspiciada por Naciones Unidas y es una red de soluciones para el desarrollo sostenible, que fundamentalmente engloba universidades, pero también tiene otros actores y hay más de 1.000 socios en la red, de los cuales, pues eso, como digo, la mayoría son universidades. Entonces, esta red lo que permite
Su misión fundamentalmente es promover la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en particular, también del Acuerdo de París como una iniciativa específica de cambio climático a través de la educación, la investigación, el análisis político y la cooperación global. Por lo tanto, como podéis imaginar, pues claro, el rol que tienen ahí las universidades es enorme, ¿no? Y lo que es muy interesante además es que la forma de operar es a través de redes regionales o nacionales. Hay redes en algunas regiones, como por ejemplo Oceanía o Norteamérica, América Latina, y hay otras redes más nacionales, como por ejemplo en España está la red nacional, se llama Red Española de Desarrollo Sostenible. Entonces, al funcionar en formato de conjunto de redes, ayuda mucho a que las universidades y los socios que están en un mismo país o en una misma región geográfica puedan hacer muchos trabajos de colaboración entre ellos, y además después se promueve también la colaboración entre distintas redes. Por lo tanto, pues básicamente es un espacio de colaboración fundamentalmente entre universidades para conseguir la implementación de los ODS y poder hacer proyectos de investigación, de cooperación, de educación, etcétera, en favor de la implantación de los ODS. Y es accesible, es decir, por supuesto. puede... De hecho, es completamente abierta, no tiene cuota de inscripción, por tanto no hay que pagar ninguna cantidad de dinero ni para inscribirse ni para mantenerse, y es una red que ofrece unas oportunidades enormes, ¿no? Tanto de recursos, por ejemplo, ahora supongo que hablaremos de una guía que acabamos de sacar, que acabamos de publicar en la red, y esa guía y toda la información, otros informes están a disposición de todo el mundo, y luego se organizan muchos eventos que también son abiertos y muchas actividades de networking, ¿no? Y de colaboración, de conexión entre los distintos socios de la red. Por tanto, sí, es completamente abierta, cualquiera se puede inscribir. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Esta es la opinión de Julio. Los links a estos informes los vamos también a dejar en la página web de IAP para que tengáis, aquellos que no conocéis estos informes, pues tengáis acceso a esta información. Bien, vamos a pasar a hablar de experiencias académicas con impacto, y aquí el papel del profesor de la Fuente como fundador y director de ALARI, el Instituto de Investigación Afro-Latinoamérica en la Universidad de Harvard, pues puede ser francamente muy interesante, porque desde esa visión investigadora pues puede hablar de en qué medida desde su organización se ha podido contribuir a algunos ODS, ¿no? Por ejemplo, estoy aquí revisando el número 10 de reducción de desigualdades, o el número 16 de paz y justicia, o el número 4 de educación de calidad. Por tanto, ¿puedes, Alejandro, contarnos iniciativas académicas que lleváis a cabo en ALARI y compartir alguno de esos proyectos de investigación que están reforzando estos ODS? Muchas gracias, Ángel, y gracias por la introducción, y a Raquel por la invitación para estar hoy con ustedes acá, con este grupo de colegas de América Latina. Mira, el colega Javier Benayas usaba la metáfora de la casa común y de cómo vive la gente en los distintos cuartos de esa casa común. Y de alguna manera lo que nosotros hacemos es centrar nuestra atención en aquellos que ni siquiera logran acceder al cuarto, que ni siquiera logran tener un espacio en esa casa común. Porque no hay desarrollo sin inclusión, y el racismo en nuestras tierras probablemente representa la mayor barrera contra la inclusión. Los afrodescendientes representan entre el 20 y el 25% de la población de América Latina, dependiendo de quien cuente. El CEPAL tiene un estimado un poco más bajo, el Banco Mundial tiene un estimado un poco más alto, pero anda por ahí, entre un quinto y un cuarto de la población total de la región. Y representan, sin embargo, el 49% de las personas que viven en la extrema pobreza en América Latina. Es decir, la tasa de extrema pobreza de las personas afrodescendientes es el doble de las personas no afrodescendientes y no indígenas en América Latina.
Entonces, de lo que se trata es de preguntarnos, como academia, qué tipo de conocimientos y qué tipo de iniciativas podemos implementar para cerrar esas brechas y para desmontar el racismo estructural que afecta a nuestras sociedades. Y eso implica, en primer lugar, producir nuevos conocimientos. Hay que repensar América Latina en clave afro, hay que repensar América Latina desde y a través de esas experiencias. Hay que desarrollar una especie de sensibilidad, porque hay muchas políticas públicas que no son políticas públicas racialmente definidas, es decir, que no son políticas que intenten excluir a ningún grupo poblacional y que sin embargo tienen efectos racialmente diferenciados. Y entonces nos toca empezar a incluir eso en la manera de pensar las políticas públicas. Les pongo un ejemplo muy rápido. En los años 90 el gobierno cubano decidió legalizar el uso del dólar. Esto era una política económica necesaria básicamente para sobrevivir a una crisis económica tremenda. Eso tuvo unos efectos diferenciadores, produjo unas desigualdades raciales brutales en Cuba en apenas unos años. ¿Por qué? Porque el flujo de dólares de remesas viene de la comunidad cubanoamericana, que es fundamentalmente blanca, y que mandaba la plata, por supuesto, a sus familias. Entonces ahí hay una política que no es una política racialmente definida, que es una política que intenta dar solución a un problema y que termina produciendo unas desigualdades brutales. Entonces el reto, Ángel, es desde la academia producir conocimientos que incluyan estos elementos. Lo que nosotros hacemos, o después podemos hablar en detalle de algunas de las iniciativas que Raquel, por cierto, conoce bien. Nosotros trabajamos básicamente con 3 o 4 grupos de actores. Trabajamos desde luego con colegas del mundo universitario, y en eso nuestro interés fundamental es promover programas de estudios afro-latinoamericanos en las universidades de América Latina. Hay que empezar a crear espacios institucionales para producir esos conocimientos desde América Latina, pero también trabajamos mucho con activistas, porque las demandas de los activistas constituyen preguntas de investigación, constituyen agendas de investigación. Cuando los activistas se quejan que no tienen acceso a los sistemas de salud, están creando una demanda de conocimiento. Desde la academia podemos entonces sistematizar y producir los conocimientos que enseñan eso. Y esos conocimientos son útiles para las personas que hacen políticas públicas en la región. Junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, el instituto que yo dirijo ha creado una red de altas autoridades para políticas afrodescendientes en América Latina. 14 países de América Latina, 14 gobiernos de América Latina participan en esta red. Es un esfuerzo por traer a la mesa también, por acortar los espacios entre la academia y la gente y los colegas, las personas que hacen políticas públicas, las personas que están en los gobiernos. Y de esa manera, para terminar con eso, nuestra manera de pensar esto es que necesitamos producir conocimientos que respondan de la manera más concreta posible a las necesidades de la inclusión y de desmantelar el racismo en la región. ¿Y alguno de esos proyectos tiene una meta concreta en alguno de estos 17 o como son de propósito general afectan a más de un objetivo? Ángel, desgraciadamente el objetivo con que mejor conectamos nosotros es el objetivo de la disminución de las desigualdades. No es el único, pero es el más claro. Desdichadamente, y aquí hay un buen ejemplo de las cegueras a que me refería antes, entre los objetivos hay uno dedicado a la desigualdad de género y no hay ninguno dedicado específicamente a la desigualdad racial. A pesar de que, de nuevo, el racismo constituye probablemente la mayor barrera estructural a la inclusión en América Latina. O sea que ya en el diseño mismo
de los objetivos del desarrollo sostenible, el tema de la racialidad no tiene la visibilidad que a mi juicio debería tener. Y es por eso que nosotros hemos creado esta red interamericana gubernamental. Es para inyectar este tema, al menos en las preocupaciones de los gobiernos, ¿no? Porque hay una cosa que funciona muy bien en América Latina. A nosotros nos da pena ser racistas. Nos da mucha vergüenza el racismo. Ningún latinoamericano, todo el mundo dice el otro es racista, pero yo no. Entonces esa vergüenza puede ser movilizada políticamente para impulsar a los gobiernos a hacer cosas. Y creo que la respuesta ha sido en general positiva. O sea, creo que en general los gobiernos se han ido sensibilizando con esto y que están interesados en buscar soluciones a este problema. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro. Vamos a movernos ahora hacia el mundo del medio ambiente, el impacto ambiental, en donde también pues Javier ha trabajado, y esto pues afectaría, por ejemplo, al 6 sobre agua potable y saneamiento, al 7 sobre energías renovables, al 13 de acción por el clima, al 14 vida submarina, o al 15 la vida de ecosistemas terrestres. La verdad es que el impacto medioambiental casi copa casi la mitad de los objetivos y impregna toda esta filosofía, ¿no? Javier, ¿nos puedes compartir alguna de las iniciativas que has llevado a cabo y que han tenido más impacto en la sociedad actual? Javier, el micrófono, por favor. Te decía, Ángel, que de esta reflexión que haces yo creo que hay una lección muy importante a aprender de los ODS. Y es que tenemos los que de forma histórica hemos trabajado los temas ambientales con aquellos que han trabajado los temas sociales, tenemos que encontrarnos. Sí. Ha habido un cierto divorcio y una cierta hacer la guerra cada uno por su cuenta. Y me coincidí en una mesa redonda con el presidente de Manos Unidas. Manos Unidas es una ONG, por lo menos en España, que mueve mucho dinero de la Iglesia Católica. Y me encantó escuchar de esta persona que dijo que ellos ahora no entendían resolver problemas de pobreza si no incorporaban los temas ambientales. Claro. Y en ese sentido, yo creo que es el primer aprendizaje que tenemos que hacer, el que no hay solución a los temas sociales si no va acompañado de también acciones ambientales y económicas. Yo creo que los tres ámbitos son fundamentales, ¿no? Yo ahora mismo la verdad es que, aunque mi línea y mi ámbito ha sido siempre lo ambiental, estoy trabajando en general de los ODS. Dentro de la red que os ha comentado antes Julio, pues estamos haciendo distintos informes, es decir, hacemos informes de países, del grado de cumplimiento de los ODS por los distintos países. Ahora mismo estamos acabando la segunda versión del informe de grado de cumplimiento de las 100 ciudades españolas, de las 100 ciudades más importantes en España. Y que lo que intentamos es evaluar o ver si vamos por el buen camino. Si alguien quiere llegar a una meta, según va llegando o acercándose a la meta, tiene que saber si ha cogido el buen camino o va desencaminado, y qué porcentaje del camino ha recorrido y qué porcentaje del camino ya ha realizado. Y eso, de alguna forma, es lo que nos permiten los indicadores. Yo creo que una de las cosas buenas de la Agenda 2030 es que desde el principio ha definido indicadores. Todavía están definidos alrededor del 50%, todavía queda mucha tarea por definir indicadores para aplicarlo, pero si no nos autoevaluamos, si no analizamos nuestra propia acción, no sabemos si estamos consiguiendo acercarnos a la meta. Y en ese sentido, los grandes esfuerzos que estamos haciendo desde la Red Española de Desarrollo Sostenible van en ese sentido. Como os digo, hemos aplicado en ciudades, en países, en ciudades, y acabamos de sacar un documento, un pequeño manual para la autoevaluación de las universidades. Y si una universidad quiere evaluarse para ver el grado de cumplimiento que está teniendo de los ODS, hemos sacado este documento guía, que son una serie de indicadores de referencia que pueden servir como punto de reflexión para que una universidad pues mire si está actuando en esas metas y cómo puede trabajar y también introducir mejoras.
pero también hemos hecho cosas a nivel de investigación. Acabamos de publicar un artículo en el cual ponemos qué se investiga en sostenibilidad en las universidades españolas y qué grado de compromiso tienen las universidades españolas a partir del análisis de sus páginas web, a partir de los programas que oferta y de las actuaciones que tienen en sus páginas web. Y también hemos dado un paso en Latinoamérica. Desde hace ya 5 años empezamos un programa que es el Academy, de una red de indicadores de sostenibilidad universitaria en Latinoamérica, que empezamos aplicando hace 4 años en Colombia, luego nos pasamos a Perú. El año pasado estuvimos aplicando a 4 universidades, son 4 universidades de cada país cada año. Estábamos en Chile, que lo hemos tenido que ir alargando por esta situación que ha estado ocurriendo y que todavía estamos por finalizar el proyecto en Chile, y que consiste en que 4 universidades españolas que participaron previamente en un proyecto similar tutorizan, apoyan, asesoran a que 4 universidades de cada uno de estos países introduzcan cambios en su docencia para incorporar la sostenibilidad. Donde está la clave es en que todos los alumnos de una universidad, no solo los de biología o los de geografía, sino los de economía, los de derecho, los de medicina, tengan una formación en sostenibilidad. Y en ese sentido, la clave está en que todos los profesores puedan ser sensibles a incorporar estos temas en su docencia. Y en ese sentido, estas experiencias son experiencias prácticas para dinamizar proyectos concretos que luego puedan quedarse de forma permanente. Estos son algunos ejemplitos para que veáis que se pueden hacer muchas cosas en temas de sostenibilidad en nuestras universidades. Pues la verdad es que esas 2 guías y esos 2 referentes que comentas, si no tienes inconveniente, los podemos incorporar dentro de la información a compartir para que sean luego útiles en el puesto de trabajo, ¿no? Sí, Ángel, y además Julio hacía referencia a otras 2 guías en las que yo he participado de forma más indirecta, pero que él sí que ha estado participando de una forma más de implicación directa, y es el SDSN sacó una convocatoria para seleccionar buenas prácticas de docencia en sostenibilidad en universidades a nivel mundial. Entonces, ha elaborado una guía de buenas prácticas a nivel mundial que también está disponible en la página de SDSN. Pero curiosamente, de todas las propuestas que llegaron, como casi la mitad eran de España. Entonces, eso es lo que os decía, que eso es un síntoma de que en España se está moviendo mucho la cosa. Entonces, se decidió sacar una guía monográfica en castellano y solamente las experiencias españolas. Pero por eso hay 2 guías. Tenéis una guía en inglés de experiencias mundiales y tenéis una guía en castellano de experiencias en España. La idea era haber metido también alguna latinoamericana, pero había muy pocas latinoamericanas y poco contrastadas, pero sí que está en la idea de SDSN sacar en el futuro otra guía de experiencias de sostenibilidad en docencia universitaria en universidades latinoamericanas. Toda esta información en la página de Red Española de Desarrollo Sostenible, luego os la ponemos, podéis bajaros todos estos documentos. Sí, sí. Además, Julio nos ha hablado también de una especie de profundización en, me parece que eran 30 casos o mejores prácticas a nivel mundial, ¿no? Que eran los que están recogidos, al menos en la Politécnica de Madrid, ¿no? Afortunadamente, la universidad es una industria, entre comillas, global, y por tanto el comportamiento da lo mismo que estemos en el hemisferio sur, en el norte, en el oeste o en el oeste. Y ahí, quitando los aspectos culturales, ¿no? y de renta, pero el tronco de las actividades, de la generación de conocimiento, la transferencia de conocimiento, las experiencias es común, con lo cual la verdad es que es una gran ventaja para compartir conocimiento. Por cierto, aprovecho para preguntarte también, Javier, y a ti, Alejandro, una cosa que me ha sorprendido en el SDG Academy, que es un poco la integración de todos estos cursos a través de la plataforma edX. Leí recientemente una estadística que decía que el 54% de los alumnos de estos cursos eran mujeres y, por supuesto, el 46% es hombres. ¿Hay más sensibilidad en las mujeres sobre los temas ODS? Alejandro.
para ser honesto, no tengo ni idea. No sabría cómo comentar a esa estadística. Sí puedo decir que dos programas que nosotros tenemos que conectan mucho con el tema de la desigualdad. Uno es un certificado online de estudios afro-latinoamericanos que está dirigido fundamentalmente a estudiantes de América Latina, pero que tiene participación, por cierto, de colegas de varias universidades españolas en ese certificado. En ese certificado, en estos momentos hay 205 estudiantes registrados en ese certificado de 15 países de América Latina. Y en ese certificado el 64% de los estudiantes son mujeres. El 63% son afrodescendientes, cosa que me gusta mucho. Y hay personas de muy diversos backgrounds ahí. Pero yo sí creo que hay una auténtica sed de conocimientos, de nuevos conocimientos y de acceso a los conocimientos en grupos como las mujeres, los afrodescendientes, personas que en general no tienen acceso a estos espacios en América Latina. Eso es. ¿Tú, Javier, consideras también que hay más sensibilidad en la mujer? Mira, igual que me le pasa a Alejandro, no tengo datos, pero sí que se ha hecho, pero no, sí que hay, es decir, que no me he fijado en ello, pero después de esta pregunta me voy a ir a mirarlo, porque sí que es cierto que en España el Instituto de Estadística, que hacen encuestas y sociológicas, hace 2 años preguntó a la población sobre el conocimiento de los ODS y creo que era alrededor de un 7%. Lo acaba de preguntar ahora y ha subido al 35%. Que bueno, parece que algo está calando. Y ahí seguro que hay una faceta de si hay una mayor implicación. No, lo que sí que está claro es de que la mayor implicación, es decir, se da en universitarios. Es decir, que los universitarios tienen al final un nivel educativo que hacen que se preocupen por aquellos aspectos o aquellos problemas sociales, ambientales o económicos y se implican. Y os doy un ejemplo, es decir, me gustó mucho. El gobierno de Filipinas, el Ministerio de Educación de Filipinas acaba de sacar una orden de que nadie se puede graduar sin que plante 3 árboles. Entonces, aquí en España nadie se puede graduar sin que tenga un certificado en inglés. Bueno, pues en Filipinas es sin que haya plantado 3 árboles. Bueno, pues quizá ideas son muy simbólicas. Realmente con que plante 3 árboles no se va a solucionar nada, pero yo creo que sí que son ideas que nos a los universitarios la sociedad les ha permitido llegar a tener una formación que muchos grupos de la población no tienen y que tienen que devolver de alguna forma a la sociedad parte de esa gratitud que ha habido para que ellos dediquen parte de su esfuerzo a resolver estos problemas. Y desde luego también, continuando con la misma estadística de edX, que además es bastante fiable, pues el 52% de los contenidos que se imparten en la plataforma edX son en inglés y apenas el 5% en español, ¿no? Y es cierto, es la lengua franca para el conocimiento, pero a mí me parece que ahí tenemos un gap y una asignatura pendiente, todo el mundo hispano, por generar conocimiento y compartirlo, porque no podemos estar tan atrasados en este tipo de materias porque no se da ese atraso en otras materias. O sea que deberíamos de tratar de aspirar a mejorar esto. Bueno, pues... No de eso, Ángel, solamente un comentario. Es decir, en la plataforma SDSN, que hay también en la academia, que hay cursos para cada uno de los ODS, desde España sí que lo que estamos haciendo es subtitularlos en castellano. Es decir, que no todos, pero una gran mayoría de los cursos que se ofrecen, que creo que también son en plataforma edX, desde la página de SDSN, que hay uno para cada ODS, una gran parte, no sé ahora decirte qué porcentaje, están subtitulados al castellano. Muy bien, bueno, pues hemos visto el contexto de los ODS, hemos visto también algunas experiencias e iniciativas y ahora, pues en este papel múltiple en el que sois profesores, sois investigadores y además representáis a universidades, pues nos gustaría también
conocer, por ejemplo, si debería ser obligatorio para las universidades aplicar en las enseñanzas pues este tipo de contenidos, ¿no? O realmente pues debería prevalecer la libertad de cátedra con objeto de que pues cada universidad pues gestionase esto de la forma que considere más oportuna, ¿no? ¿Qué experiencias tienen Harvard, la Autónoma y bueno, también la Politécnica, y qué políticas de gobierno están aplicando? ¿Qué tal, Alejandro, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que la expresión misma de algo obligatorio, eso ya generaría inmediatamente oposición casi en cualquier espacio universitario, porque tenemos todos una especie de rechazo saludable a cualquier prescripción a priori de estas cosas. De manera que ciertamente en Harvard la idea de la libertad de cátedra prevalecería sobre cualquier guía de ese tipo. Una vez dicho eso, estos son temas de tal magnitud y de tal importancia que todas las universidades líderes en todos los países del mundo están dándole atención creciente a estos temas. Es decir, no hace falta crear una guía obligatoria, prescriptiva de lo que hace falta enseñar. Creo que lo importante es que esto sea parte de la conversación, que se creen centros como el que yo dirijo, por ejemplo, que ofrece ahora un camino hacia el desarrollo de un campo nuevo y que está empezando a pasar también en América Latina. Pero ciertamente la idea, Ángel, de convertir eso o cualquier otra cosa en algo obligatorio tendría muy poco éxito, por lo menos en el sistema universitario americano. ¿Y Javier, qué te parece? Sí, bueno, ahora en España tenemos ese debate. Estamos en una transformación de la ley de educación primaria y secundaria y tenemos mala experiencia de la vez anterior que se metió como transversal. Entonces, aquí nos encontramos entre la gran disyuntiva, lo ideal y lo imperfecto. Y yo, la verdad, es decir que no... me inclino más por una asignatura, aunque quizá lo ideal sería, por lo menos en la universidad, que se incorporaran en otras asignaturas, de tal forma que sí que en todos los grados hubiera contenidos concretos de sostenibilidad y acciones concretas de sostenibilidad. La sostenibilidad no solo son conocimientos, son acciones hacia la sociedad o son intervenciones para resolver problemas. Y entonces, como antes os decía el ejemplo de Filipinas, que es un ejemplo, si queréis, muy simbólico, yo creo que todos los grados deberían tener acciones de ese tipo, no para los 17 ODS, pero para cada grado a lo mejor habría que escoger una serie de ODS, ¿no? Nosotros, desde mi grupo de investigación, lo que hemos hecho es elaborar un curso de formación online para profesores universitarios de nuestra universidad, sobre todo va más dirigido a profesores jóvenes para incorporar la sostenibilidad en su docencia, en cualquier asignatura. Con ello lo que pretendemos es ayudarles. Les proporcionamos información, actividades, contenidos, transparencias, para que lo puedan incorporar a su práctica docente. Nuestra idea es poder elaborar una serie de módulos de información y de actividades, unos que puedan ser genéricos para cualquier alumno de cualquier grado y algunos específicos. Por ejemplo, yo imparto en turismo, por uno específico para turismo, otro específico para economía, otro específico para medicina. Es decir, que pudiéramos tener módulos que los propios profesores de esos grados los elaboraran, nosotros podríamos ayudar, ¿no? En el ámbito de la universidad lo tengo en ese sentido más claro. En el ámbito de primaria y secundaria, ya os digo, la experiencia en España de la educación ambiental transversal fue un gran fracaso, porque solamente aquellos profesores que eran sensibles lo incorporaban, pero esos probablemente no eran más de un 5 o un 10%. Entonces, en España existía una asignatura que fue muy controvertida, que era Educación para la Ciudadanía, que daba una formación básica en todo lo que eran temas sociales, pero se consideró que era una asignatura muy de izquierdas
y entonces cuando llegaron gobiernos conservadores la eliminaron, ¿no? Lo que estamos planteando algunos es de que, dado que los ODS hay un consenso, a pesar de que no son perfectos y que son incompletos en muchas cosas, en muchos aspectos, que se pudiera tener una asignatura teórico-práctica que abordara los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y algunos estamos apostando más por esa línea en lo que es primaria y secundaria. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que en este terreno la universidad también se destaca por el liderazgo social, por la capacidad de crear conocimiento no solo en la atmósfera del aula y de su entorno, de su ecosistema, sino en toda la comunidad que le rodea, ¿no? Y en todo el entorno y el entramado socioeconómico, ¿no? Y ahí hay pues seguramente planteamientos que enlazan pues con objetivos más quizá económicos como el 8, como el 9, ¿no? Que tiene que ver con la creación de riqueza. Y ahí quizá el profesor Lumbreras nos puede dar también alguna opinión en la entrevista que le hicimos. Ana. Académica. Sí, pues fíjate, yo creo que de todos los ODS, en mi opinión hay dos, ¿no? Uno es el 4, que es el de educación, porque obviamente es nuestro ámbito, ¿no? Y entonces una educación de calidad y centrarnos en formar a nuestros universitarios, eso es capital, ¿no? De hecho, ¿no? Supongo que sabéis que hay del orden de 200 millones de estudiantes universitarios en el mundo. Entonces, imagínate, ¿no? Si fuéramos capaces de cambiar esos 200 millones, esa es la gente que va a transformar el mundo en el futuro, ¿no? Entonces, eso es lo primero, nuestros alumnos, centrarnos, dar una educación de calidad, etcétera. Pero luego, fíjate, yo creo que una cosa que a veces no trabajamos demasiado en la universidad y creo que tenemos un rol ahí especial que jugar es en el ODS 17, en el de las alianzas y los partenariados, ¿no? Al final, el ODS 17 a mí me encanta que esté al final porque es un mensaje que para mí es algo así como, bueno, y todo lo anterior no se puede hacer si no colaboramos, ¿no? Si no trabajamos juntos. Entonces, mi experiencia en todos estos años es que la universidad es casi el único, y si no el único, desde luego, el actor mejor preparado para conseguir forjar esas alianzas, porque tiene respeto, reconocimiento, se le conoce, vamos, se le acepta como un actor neutral. Tiene además contactos, la capacidad de involucrar a mucha gente, ¿no? Entonces, el que la universidad se convierta en un espacio, por supuesto, de educación, pero de generación de conocimiento también, pero sobre todo de colaboración, de poner a la gente junta a trabajar por la implantación de los ODS, yo creo que eso es una cosa en donde tenemos muchísimas oportunidades. Ese en cierto modo es el entorno colaborativo en el que el papel de la universidad, que no tiene ese contexto económico, financiero, pues es francamente muy positivo, y además me parece que tiene grandes posibilidades de desarrollo porque ha sido relativamente poco apalancado, ¿no? Y precisamente la pandemia también nos ha traído, como toda desgracia siempre tiene alguna lectura positiva, pues el hecho de que ha fomentado mucha colaboración en determinadas instituciones, ¿no? Y parece que hay casos de éxito de haber sacado adelante iniciativas, por ejemplo, toda la investigación también sobre vacunas, aunque haya grandes multinacionales por delante, pero hay un gran soporte también científico y académico, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese es un campo, el que señala el profesor Lumbreras, que es muy importante. Yo, quizá ahora, por ir ya cerrando un poco esta parte final de vuestras intervenciones, tal y como habíamos acordado, yo os pediría también una aproximación a lo que consideraríais que serían las 3 medidas más valiosas para reducir la brecha entre la situación actual y la del año 2030. Quizá Alejandro. Bueno, la primera cosa que yo creo que desde mi campo de acción es fundamental es la creación de nuevos programas universitarios en toda América Latina.
O sea, estas sensibilidades de las que yo hablaba no se van a desarrollar si no entrenamos estudiantes en toda la región. Hay países como Brasil y Colombia que de hecho tienen leyes donde la historia afrodescendiente y la cultura afrodescendiente es obligatoria en los sistemas de educación. Pero los maestros y maestras no están formados en eso y no pueden hacerlo. Entonces, ahí creo que hay una tarea muy importante a desarrollar. Debo decir que hay un reto muy importante que es incorporar al sector privado también a esa conversación. Y eso es algo que está empezando a pasar. Yo he estado involucrado en un par de iniciativas en Colombia sobre esto, porque el sector privado está empezando a aprender que es bueno para los negocios, que la inclusión funciona bien para los negocios, que es una buena práctica de negocios atender a la diversidad, no solo de la clientela y de los posibles clientes, pero también de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en las empresas. Pero en eso yo siento que todavía queda mucho por hacer. Y finalmente ya que dijiste tres tareas, en estos momentos estamos trabajando con los gobiernos para que se apruebe la Convención Interamericana contra el Racismo, que es una convención que solo unos pocos países de América Latina han ratificado y que sería... Estamos, además de los ODS, estamos en el decenio de las y los afrodescendientes. Entonces es un momento también internacional y la epidemia, si acaso lo que ha hecho es magnificar las desigualdades y poner las desigualdades sobre la mesa. Así que estamos también tratando de impulsar esa tarea, que ayudaría después con muchas otras cosas en el plano de la educación, que es a fin de cuentas lo que a mí más me interesa, ¿no? Javier. Bueno, yo voy a volver al principio de mi primera intervención. Es decir, yo además de profesor universitario, soy concejal de mi pueblo. Es decir, que además en mis tiempos libres, es decir, que es un poco, me dedico a gestionar un municipio de 10.000 habitantes. Entonces, Cielos, eres un político. Soy un político, sí. Y entonces, cuando yo quiero llevar a cabo una política progresista, social, ambiental, puedo decir que tengo como un 5%, un 5 al 10% incondicionales. En cuanto yo le plantee, son los convencidos que antes me refería al principio. Eso se van a apuntar a lo que yo proponga casi con los ojos cerrados. Luego puedo estimar que puede haber otro 10%, 15%, siendo muy optimista, de otro grupo de la población predispuestos, pero que le tenemos que empujar un poquito, es decir, que por ellos mismos no se van a apuntar, sino que les tenemos que animar o premiar o incentivar de alguna forma. Pero claro, luego nos queda del orden de un 75% de la población que todos estos temas es que, vamos, es que ni les interesa ni se les pasa por su cabeza de ninguna forma. Y ahí es donde está el reto. Es decir, ¿cuál es la primera acción prioritaria? Y es llegar a los no convencidos. Si, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos como cientos de decisiones qué desayunamos, qué vestimos, con qué transporte usamos, cuál es la energía que consumimos en nuestra universidad o en nuestra casa. Todo eso podemos hacerlo, que sean decisiones de recursos sostenibles o de recursos no sostenibles. En España, cuando yo nací, el 80% de los recursos que se usaban eran renovables. Ahora, el 80%, más del 80% son no renovables. Estamos consumiendo los recursos de nuestros hijos y nuestros nietos. Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco, decía que quizá en los países occidentales nuestra generación es la primera generación que estamos viviendo mejor que nuestros padres y nuestros abuelos y mejor que nuestros hijos y nuestros nietos, porque estamos de alguna forma consumiendo todos estos recursos que no se van a renovar, ¿no? Por eso, primera medida, implicar a la gente en formas de vida más sostenibles y concienciarles y educarles para que cambien su forma de vida. Y sobre todo a los no convencidos. ¿Y con qué ejército? El ejército de los universitarios, que son los que tienen la capacidad de llegar a la gente. Segunda medida,
crear opciones sostenibles. Si yo no puedo escoger entre un vestido que sea más de fibras más sostenibles y otro menos sostenible, o entre una naranja que procede de zonas más cercanas y una naranja que procede de grandes kilómetros, si no tengo criterios a la hora de poder comprar una determinada mueble, es decir, no puedo contribuir a la sostenibilidad. Por eso, yo siempre he dicho que los educadores, la educación es un arma cargada de futuro, pero sin balas. Pero es que necesitamos las balas, y las balas son la sostenibilidad, son crear alternativas. Desde la educación hemos estado vendiendo motos y no teníamos las motos, no teníamos la sostenibilidad, no teníamos las alternativas de la sostenibilidad en la sociedad. Para poder producir cambios no solamente tenemos que educar sobre la nada. Yo siempre digo que el planeta está enfermo y que para estar enfermo le tenemos que aplicar medicinas, y la medicina tiene píldoras y tiene unos documentos, unos panfletos que explican cómo se usa la medicina. Esos documentos es la educación y la medicina es la acción. No podemos producir cambios si no hay acción, si no hay generar alternativas sostenibles, que sería la segunda medida. Y la tercera es de que si nosotros no nos metemos a políticos, para mí no es nada satisfactorio estar haciendo el cargo que tengo, porque me quita todo el tiempo del mundo, de mi familia, de mi vida, de mi ocio. Pero si yo no me meto a político, pues estarían otros que estarían probablemente robando mi municipio, como lo han hecho en los años anteriores, y haciendo una mala gestión. Por lo tanto, los técnicos y los políticos tienen un poder de transformación enorme. Si nosotros no somos capaces de convencernos, tendremos que implicarnos nosotros, porque es a través de esa implicación la que somos capaces de producir cambios. Así que 3 recetitas sencillitas para poder llegar antes a la meta. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Javier. Tenemos la suerte de que Julio Lumbreras ha sido librado por sus compromisos. El doctor Lumbreras está aquí con nosotros y te doy de nuevo la bienvenida y agradecerte el tiempo que nos dedicaste. Y ya no pongo un vídeo que tenía grabado y te pregunto, desde tu punto de vista, ¿qué 3 medidas serían más valiosas? Estamos ya en la parte final del diálogo. ¿Qué 3 medidas serían más valiosas para reducir la brecha? Casi pon el vídeo si quieres, ¿eh? No. Mejor en vivo y en directo. Es que como no sé cómo ha ido evolucionando todo, no sé, me gustaría conectarlo con el resto. Javier, lo que estaba diciendo ahora Javier me ha parecido súper interesante. Entonces, no sé, ¿qué 3 medidas? Por ejemplo, en la parte de, si pensamos además en términos de Latinoamérica, que es parte fundamental de esta audiencia, donde tenemos, igual que en España, microempresas y pequeñas empresas, ¿qué podría hacerse para que hubiese una interacción y una mejora en los ODS, partiendo de la base de que esa participación a la que se hacía referencia hace un momento del sector privado es necesaria, ¿no? ¿Cómo se podría articular desde la universidad esa contribución de los ODS al tejido socioeconómico y viceversa? Claro, pues no sé si ya habéis puesto cuando hablaba un poco de la importancia de la universidad como espacio de colaboración, ¿no? Sí, Al final, sí. entonces, yo creo que la universidad tenemos la posibilidad de crear esos espacios de colaboración entre el sector privado, entre la sociedad civil y los gobiernos, ¿no? Porque somos un espacio muy digamos, neutral y además reconocido, y en Latinoamérica yo creo que las universidades son una institución muy reconocida también, con lo cual generar esos espacios de colaboración creo que es importante. Luego, como decía Javier también, involucrar a la ciudadanía, ¿no? Y empezando por nuestros estudiantes. Si tenemos 200 millones de estudiantes en las universidades en el mundo, pues ahí tenemos un potencial enorme. Y luego también decía predicar con el ejemplo, ¿no? Que nosotros cuando somos universidad tenemos todos esos estudiantes, tenemos toda esa comunidad universitaria y podemos nosotros mismos hacer las cosas de otra manera, podemos utilizar la energía de otra manera, podemos tener nuestros campus sostenibles, podemos fomentar una movilidad sostenible en la universidad, podemos ofrecer esas oportunidades que acababa de decir Javier, ¿no? Esas posibilidades de consumir de otra manera, las podemos hacer en nuestros propios campus también. Por ejemplo, en las cafeterías, pues podemos tener ofertas de productos de comercio justo, podemos tener ofertas de productos de proximidad,
oportunidad. Incluso en espacios donde hay varias universidades, por ejemplo en Madrid, si estamos en la Universidad Politécnica, la Complutense, tenemos un colectivo de más de 100.000 personas, pues podríamos trabajar en hacer una compra pública entre las dos universidades de cercanía, innovadora, conectada con las oportunidades que hay y generando un tejido económico productivo en el entorno muy potente, porque tenemos una escala suficientemente grande para eso. Entonces, bueno, esos son tres ejemplos. Muy bien, yo de hecho extiendo de nuevo esta pregunta conectada al mayor peso específico del sector privado, porque no es una cuestión pública, nos afecta a todos y el sector privado, en la parte al menos empresarial. Hago un pequeño paréntesis. Hace 4 años hice un trabajo para la Fundación Biodiversidad en España, analizando la rentabilidad de inversiones en startups verdes, porque, bueno, se presumía que el rendimiento de estas inversiones no iba a ser el similar a una inversión no verde. Y bueno, la sorpresa fue demostrar que el rendimiento era similar al rendimiento en startups de más o menos similares condiciones y para similares inversiones. Con lo cual, lo verde no tiene por qué ser peyorativo, incluso a efectos de rendimiento. Puede tener más o menos riesgo, pero tiene otro tipo de contribuciones a la sociedad, ¿no? Entonces, pensando en las pymes y pensando en ese tejido que tenemos en todos nuestros 15, 16 países ahora presentes, ¿qué creéis que se puede articular desde la universidad para ese tejido y desde ese tejido para la universidad? Alejandro. Bueno, yo mencionaba antes que creo que una de las tareas pendientes del instituto es hacer un mejor trabajo con el sector privado. Hemos empezado a hacer eso. Y realmente hemos descubierto, lo decía Julio, y yo estoy de acuerdo, que las universidades tienen una capacidad de convocatoria que quizás ninguna otra organización tiene. Precisamente porque ocupamos un espacio que es visto como un espacio neutral, no es visto como un espacio demasiado politizado, es un espacio donde distintas ideas caben, donde caben distintos puntos de vista. Entonces es visto como un espacio benigno por los distintos actores, comunidades, activistas, actores gubernamentales y el sector privado. Y creo que es nuestro problema que muchas veces no llamamos al sector privado a la conversación. Pero en las veces en que, por lo menos desde mi instituto, lo hemos hecho, hemos recibido, de hecho, muy buena recepción. Es decir, el sector privado le interesa, el tema de la sostenibilidad le interesa, el tema de la justicia le interesa, el tema de las percepciones sociales le interesan. Todos estos son temas que desde la universidad se pueden accionar productivamente con el sector privado. De lo que se trata, como siempre, es de crear espacios, estructuras, iniciativas que sistematicen eso, para que no sea una cosa que ocurre de una manera puntual y ya. Una cosa en la que nosotros hemos trabajado con universidades en 2 áreas muy específicas de América Latina, en el Chocó colombiano, una zona con una altísima población afrodescendiente, y en el estado de Guerrero, en México, que también tiene una población afromexicana relativamente alta. Hemos trabajado con esas universidades precisamente en temas medioambientales, porque desde esas universidades se hacen investigaciones sobre el impacto que ciertas políticas de desarrollo tienen en las comunidades de esas zonas. A esas conversaciones hay que sumar al sector privado. Muy bien. Javier, ¿alguna cosa que añadir a esto? Bueno, quizá por una parte plantear que muchas veces mandamos mensajes muy, muy negativos y muy catastrofistas, ¿no? Y sobre todo para determinados problemas como el cambio climático, que probablemente es un problema mayor que el de la pandemia y no se le ha prestado esa atención. Pero creo que tenemos señas de que los países se pueden poner de acuerdo y distintos entidades o agentes sociales, públicos y privados, para resolver los problemas. El protocolo de Montreal del agujero de la capa de ozono se firmó y se ha cumplido antes de las fechas que se marcaron.
Es decir, la eliminación de todos los fluorocarbonados y todos los gases que dañaban la capa de ozono se han eliminado antes de las fechas que se fijaron en esos acuerdos entre todos los países. Es decir, que ha funcionado. Yo trabajo en la Antártida y en la Antártida es el único continente que no pertenece a ningún país, que está dedicado a la ciencia y a la paz, y que es un continente tan grande, más grande que Europa o más grande que todo Norteamérica. Claro. Por lo tanto, hay otro ejemplo de que si los países se pueden poner de acuerdo, si todas las entidades animamos a que trabajen juntas, sin duda produciremos cambios. No hay que ser en ese sentido negativos. Espero que el nuevo escenario mundial, si realmente se confirma la situación del gobierno de Estados Unidos, pueda traer aire nuevo y aire fresco social y ambientalmente al conjunto del mundo para producir cambios importantes. Muy bien. Estamos terminando, pero animo a los asistentes a hacer alguna pregunta que sea de interés general para poderla compartir. Y mientras tanto, bueno, me piden algún ejemplo de alianza de las que tú has citado, Julio. ¿Algún ejemplo de alguna alianza? Sí, pues mira, si queréis, además eso me hace engancho con lo que decía Javier del optimismo y además coincido plenamente con lo que decía Alejandro de crear los espacios de colaboración. Yo, fíjate, creo que las universidades en general en el mundo, pero en particular en España y en Latinoamérica, son muchas veces urbanas, están dentro de la ciudad. Entonces, para crear ese espacio de colaboración permanente, estable, que decía Alejandro, yo creo que la mejor forma es pegarse a los problemas de la ciudad. Es decir, si la universidad está dentro de la ciudad, puede colaborar con la ciudad para intentar alinear la investigación y la docencia a la resolución de los problemas de la ciudad y trabajar con la ciudad, que esas son las alianzas. O sea, lo habitual es que la ciudad tiene un problema, hace un encargo a un grupo de investigación de la universidad y le da un informe, pero eso no es colaborar. Eso es prestar un servicio. Colaborar es sentarse juntos y decir, asumimos riesgos juntos y nos ponemos a trabajar en intentar resolver los problemas de la ciudad. Entonces, esa es una oportunidad enorme porque ahí hay un marco estable de colaboración y porque además se pega a las necesidades de la ciudad. No es una cosa que nosotros ofrecemos lo que nos interesa como universidad, sino intentamos dar una respuesta a los problemas reales. Entonces, ahí hay ejemplos. Uno muy famoso es Vancouver, entre la Universidad British Columbia y la ciudad, que además tienen un programa donde al año trabajan del orden, bueno, más de 500 estudiantes hacen su trabajo fin de máster en colaboración con la ciudad, y eso incluso se ha extendido a otros sitios del mundo. Se llama City Studio, la idea, pero hay muchos ejemplos en el mundo. Me consta en Colombia, en unos sitios de Argentina, en España, en Madrid. Entonces, esa es una alianza concreta que permite una colaboración de largo plazo. La verdad es que es el mundo de los cómo, ¿no? Porque en los qués y en los porqués, como hemos comentado otras veces, hay afinidad casi siempre. Es en el cómo abordamos esto, que por cierto muchas veces lo pequeño es bello, en el sentido de que pequeñas iniciativas, no necesariamente mastodónticas en cuanto a consumo de recursos, como esta que acaba de citar de Vancouver, tiene un efecto movilizador tremendo, ¿no? Y ahí, de nuevo, el papel neutral de la universidad y su imagen institucional es la que puede ahuyentar cualquier mala interpretación sobre intereses oscuros, ¿no?, alrededor de cada iniciativa, ¿no? Si tuvierais que... ahora pensando en los profesores, ¿no?, la audiencia, ¿qué puede hacer el profesor en su puesto de trabajo, en su clase y en la relación con sus alumnos y en la relación con ese entorno y como parte de ese liderazgo social que tiene la universidad? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál sería vuestro mensaje final para el on the job? Javier. Bueno, una de las investigaciones que hicimos, además con 65, creo que fueron universidades latinoamericanas, es identificar cuáles son las barreras que impiden que se incorpore la sostenibilidad a las universidades, ¿no? Entonces, es muy curioso que la principal barrera que se identificaba era la resistencia al cambio. Es decir, que todos los profesores están habituados a dar sus clases y su docencia de una determinada forma, sobre todo los que ya llevan muchos años dando su docencia.
si les planteamos que tienen que cambiar algo, dicen no, aunque sea para bien, porque eso es romperle los esquemas, ¿no? Y ante ese escenario que es, yo creo que la gran barrera que tienen nuestras universidades, que es la inercia mental que tenemos a apoltronarnos en nuestras prácticas docentes, lo que tiene que venir es los líderes docentes, es decir, que personas que sean capaces de liderar procesos de cambio dentro de la universidad. Y bueno, pues yo espero que todos los que nos están escuchando, los 71 que nos están escuchando, os vayáis a convertir en los líderes de vuestras universidades, porque el cambio está en la acción. Es decir, yo siempre digo que yo soy un profesor universitario que me gusta dar muchas clases y me gusta escribir papeles, pero lo que me gusta es la acción. Y yo aprendo de la acción. Yo aprendo de haber sido vicerrector, de estar ahora siendo concejal y de estar ejecutando acciones, porque me equivoco muchas veces, pero de esas equivocaciones me permiten poner ejemplos para que otros puedan avanzar más rápido. Y en ese sentido, los líderes de esos cambios en las universidades tenéis que ser todos los que nos estéis ayudando, y sobre todo que animéis vosotros a otros de vuestras universidades y que esto sea como una bola de nieve, es decir, que vayamos ganando adeptos a esta causa, es decir, que al final somos los nuevos misioneros de la sostenibilidad, que vamos por ahí predicando, pero predicando, como bien decían también ellos, con acciones, no solamente con la palabra. La palabra, yo creo que, vuelvo a decir, la educación sin acción no es un arma que no produce cambios. Y ahora mismo estamos en una situación tan crítica a nivel mundial y a nivel de los 17 grandes retos, que o actuamos o intervenimos en producir cambios, o los problemas nos comen y nos arrasan. Hay comentarios en el chat que refuerzan todo lo que está diciendo, lo cual es muy de agradecer. Por ejemplo, se cita el alinear toda la investigación de la universidad con los ODS, con objeto de que haya pues una contribución, aunque sea subsidiaria, en los proyectos de investigación. Al menos reflexionar. O sea, yo soy ahora tutor de algunos proyectos y hasta hace no mucho no les hacía reflexionar a los alumnos para que enfocasen el TFM hacia contribuciones y son pequeñas cosas, insisto, y a mi escala todavía más pequeña, pero que tienen la habilidad de multiplicar ese efecto que tenemos a nuestro alcance, de nuevo, con un recurso bajo, no consume prácticamente recursos, ¿no? Y la verdad es que la audiencia está concordando con todo, y insisten mucho en la acción. El cambio está en la acción. Me comenta también aquí, Laura hace un comentario en el sentido de qué manera involucramos a sectores rurales cuando por problemas de ingreso difícilmente pueden acceder a este nuevo enfoque de carreras que involucren el cuidado del medio ambiente. Es un poco contradictoria, pero supongo que es el choque conceptual o cultural entre el mundo rural buscando el mundo urbano, quizá por la mayor generación de rentas, cuando a su vez el mundo urbano se piensa en proteger al medio ambiente, ¿no? Pero, en fin, creo que es cuestión de encontrar las razones, ¿no? Y bueno, me están recordando la hora, lo cual ya es bastante representativo. Tenemos por costumbre terminar en un plazo al que estamos llegando, y además me tiene que seguir doña Raquel Galindo con todos los honores. Os pediría a cada uno de vosotros un titular telegráfico de qué recomendaríais para mejorar la situación de los ODS, Alejandro. Bueno, voy a sonar un poco como un disco rayado, Ángel, pero lo voy a decir una vez más, porque estamos hablando con docentes de sistemas universitarios de toda América Latina. Si ustedes quieren hacer una intervención importante hacia el desarrollo y la sostenibilidad y la inclusión, ayúdennos a promover la creación de programas de estudios afrodescendientes en cada una de las universidades de nuestra región. Eso va a tener un impacto enorme. Lo tuvo en Estados Unidos, que era un país que enfrentaba unos retos enormes en ese aspecto.
en América Latina, eso puede tener un impacto genial. Muy bien, muchas gracias. Julio. Pues yo diría que, ya que hablamos a profesores universitarios, que lo que hay que hacer es aprovechar lo que tenemos. O sea, no hay que inventar muchas cosas nuevas, sino como profesores de universidad, ¿qué hacemos? Damos clase, investigamos y tenemos posibilidad de liderar procesos de cambio, como decía Javier antes. Pues yo diría trabajar en esas cosas. Trabajemos en nuestra docencia para que sea más innovadora, más cercana a los retos de la sociedad, donde incorporemos todos los temas de los objetivos de desarrollo sostenible. Alineemos nuestra investigación a resolver los problemas sociales que existen y dejémonos llevar por cambiar cosas, por intentar organizar procesos de cambio, bien desde la gestión en la universidad o bien, como ha hecho Javier, desde la gestión en un ayuntamiento. Muy bien, ¿y Javier? En la misma línea que dice Julio, pero concretando más. Estamos 70 personas, no sé si estaremos de 40 universidades. Pues a ver si dentro de un mes o 2 meses nos pudiéramos lograr a encontrar y que de esas 40 universidades hayan sido capaces de generar un pequeño proceso de cambio para incorporar la sostenibilidad en su docencia. Que vosotros lideréis ese proceso de cambio en vuestra universidad, porque en las guías que os hemos comentado, que os ha comentado Julio, tanto la internacional como la española, tenéis un montón de ejemplos de que realmente es bastante más sencillo. Es decir, ese miedo al cambio no es el que empieza a andar, pero que nosotros ya sabemos andar, por lo tanto hay que lanzarse al vacío de dinamizar estos procesos. Así que gracias al IA por hacer este encuentro, pero sobre todo animarle también para que organice otro dentro de unos meses, para que vosotros presentéis vuestras experiencias de cambio. Es decir, que nosotros no hablemos, que seáis vosotros los que habléis con los cambios que habéis introducido en vuestras universidades. Creo que para nosotros sería el mejor fruto o la mejor semilla que hemos sembrado en esta conversación. Muy bien. Javier, Raquel a lo mejor nos da una sorpresa dentro de un par de minutos. Deciros que es cierto que hay experiencias. Aquí en el chat está Guillermo, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Autónoma de Chile, que dice que todas las actividades de vinculación con el medio ambiente deben de incluir al menos 2 ODS, ¿no? O sea que estamos moviendo y esta es la capacidad de comunicación. Bueno, mi papel termina aquí y termina gozosamente. Ha sido un privilegio teneros a vosotros 3 con nosotros y tener pues al resto de la comunidad también arropando este proyecto de creación de una red de alumni alrededor de IAP, alrededor de lo que nos une, que nos ha unido el haber estado en el campus de Harvard y el mantener un idioma y unos valores que nos unen y en donde estamos, ¿no? Esta ha sido una excelente oportunidad y de nuevo quiero agradeceros la colaboración y el nivel que habéis dado a este acto. Muchísimas gracias.